Hola, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. En este video vamos a resolver juntos el documento Bitácora para la reflexión, Horizontes de las comunidades de aprendizaje. Esto en el taller intensivo para personal docente. Comenzamos. Bienvenida, estimada agente educativa y maestra, estimado agente educativo y maestro. En la comunidad, la escuela y el aula ocurren todos los días procesos educativos en los que se ponen en marcha los principios pedagógicos que emanan del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, para la formación integral de niñas, niños y adolescentes del país. Para continuar esta labor en el marco de la nueva escuela mexicana, se requiere fortalecer la práctica docente y el trabajo de los colectivos docentes a través de una formación que no imponga una revisión somera de contenidos, sino su problematización y resignificación, colocándoles al centro del diálogo y la reflexión que impulse el acompañamiento y la construcción compartida del conocimiento desde la autonomía profesional y la colaboración. En este sentido, el taller intensivo para personal docente Horizontes de las comunidades de aprendizaje busca promover la conformación de comunidades de aprendizaje como espacio en los que se reconozca su labor y saber profesional, así como su capacidad de reflexión crítica y su papel en la transformación educativa. Para ello, se propone una experiencia de aprendizaje entre pares que nazca del compromiso, la escucha y el reconocimiento mutuo, lo cual supone alejarse de una lógica vertical y apostar por la horizontalidad, la corresponsabilidad y el interés genuino por aprender. A lo largo del taller se trazan nuevos horizontes al reconocer que en el momento en que se enseña se aprende profundamente y que a través del acompañamiento se construyen diversas prácticas y formas de ser docente. Además, se evidencia que aprender no es un acto solitario ni mecánico, sino una construcción compartida que se enriquece en la escucha activa, en el respeto al ritmo y procesos de la otra persona, así como en el diálogo que se apoya en la pregunta como guía, sabiendo que transformar la educación no empieza con recetas, sino con vínculos y con el compromiso genuino de aprender juntas y juntos. Bienvenida, bienvenido al taller intensivo para personal docente, Horizontes de las comunidades de aprendizaje. Sobre el desarrollo de las actividades, el taller tiene como propósito que las maestras y los maestros realicen un acercamiento a las comunidades de aprendizaje a través de vivenciar un proceso de aprendizaje entre pares, como una práctica dialógica horizontal y diferenciada, centrada en los principios de la nueva escuela mexicana, a fin de fortalecer la colaboración, el acompañamiento mutuo y la construcción de conocimiento colectivo. Asimismo, como propósitos específicos se encuentra que las maestras y los maestros analicen y reflexionen sus experiencias significativas de aprendizaje y enseñanza mediante la construcción de sus narrativas pedagógicas y el diálogo entre pares, a fin de diseñar estrategias que consideren sus procesos cognitivos y fortalezcan sus capacidades docentes en torno al Plan de Estudio 2022. Reconozcan el valor formativo del aprendizaje entre pares mediante la reflexión de una experiencia formativa en la que identificarán acciones, estrategias y recursos que potencian su aprendizaje y enseñanza, a fin de reconceptualizar sus alcances
en la conformación de comunidades de aprendizaje. En consonancia con los propósitos, en el taller se abordan de forma continua, reflexiva y articulada determinados contenidos y saberes. La narrativa pedagógica y su relación con los procesos y capacidades para la enseñanza y el aprendizaje. Los procesos para la participación a través del diálogo entre pares y el colectivo y alcances del aprendizaje entre pares para la conformación de comunidades de aprendizaje. Para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, se propone usar la bitácora para la reflexión. Esta cuenta con espacios orientativos para que escribas las ideas o propuestas que vayas generando a partir de las actividades. Si llegaste a resultar limitados estos espacios, puedes integrar hojas o recursos que hagan presente tu proceso creativo y reflexivo. También este material te permitirá registrar el trayecto recorrido, motivación, la exploración, ejercitación y toma de conciencia, a fin de que cuando lo consideres vuelvas a ella y realices un análisis metacognitivo sobre las experiencias vividas. El taller se organiza en 8 horizontes con experiencias de aprendizaje que consideran los 2 días, por lo que es necesario considerar la duración de la jornada, la gestión de los tiempos que decida el colectivo y el avance logrado en cada día. Ahora nos dice, ¿qué encontrarás en esta bitácora? Encuadre. Descripción del marco del diseño del taller desde el cual se realizará el acercamiento a las comunidades de aprendizaje. Aquí podemos ver los 8 horizontes. Me reconozco como aprendiz, la forma en la que aprendo y en la que enseño, me preparo para la enseñanza y el aprendizaje, la antesala, carrusel, construcción dialógica del aprendizaje, eco de mi aprendizaje y hacia la conformación de comunidades de aprendizaje. Ahí nos va diciendo que vamos a redactar, que vamos a profundizar, que vamos a identificar, lo que vamos a elaborar, también lo que se va a trabajar en pares y que bueno, pues ahora sí que vamos a compartir nuestros aprendizajes desarrollados a partir de nuestra experiencia. Ok, después nos dice la organización de las actividades. Va a ser en plenaria, en duplas o triadas o bien en individual. Todo esto nos invita pues a profundizar en este taller. Encuadre. Maestras, maestros, en conjunto revisen la siguiente información. Existen diversas experiencias nacionales sobre comunidades de aprendizaje, en las que han participado maestras y maestros de distintos niveles y servicios. Los resultados de estas permiten vislumbrar que la conformación de comunidades de aprendizaje es posible no solo en el aula, sino también en la escuela y en los colectivos docentes. Aquí podemos ver esta imagen donde nos dice comunidades de aprendizaje en distintos contextos. Del lado izquierdo nos dice en el aula a través de actividades auténticas y relevantes a fin de desarrollar capacidades para un aprendizaje mediante la participación, implicación, colaboración e investigación. Del lado derecho nos dice el aprendizaje se caracteriza con un proceso constructivo, autorregulado, situado y colaborativo que se da en la escuela mediante la investigación y el intercambio entre estudiantes y diversos grados. Y en la parte de abajo nos dice, fomenta la cultura colaborativa y reflexiva entre docentes, transformando y enriqueciendo su quehacer. Además,
promueven el aprendizaje como un proceso continuo, activo, colaborativo y el diálogo en el contexto de una comunidad escolar. Un caso emblemático es la propuesta pedagógica impulsado por la CONAFE denominada Relación Tutora, con énfasis en lo curricular que ha sido trabajada con sus figuras educativas, pero principalmente entre educadores comunitarios y estudiantes. Ahora bien, la evolución de esta forma de aprender y enseñar ha llegado a impactar en educación básica, en prácticas de telesecundaria y escuelas multigrado. Además, sus elementos han sido recuperados por docentes para realizar un trabajo entre pares, retribuyendo en la construcción de redes de tutoría. En este marco y a la luz de la nueva escuela mexicana, el presente taller recupera algunos preceptos metodológicos de estas experiencias como una vía para repensar la formación y el aprendizaje entre pares, lo cual implica desechar la idea de que solo los expertos pueden formar a maestras y maestros y sitúa a ellas y ellos como protagonistas con conocimientos, saberes y experiencias, considerando sus diversas trayectorias profesionales, así como su formación inicial y continua. Así, se propone una experiencia de formación que se traduce a vivenciar el aprendizaje entre pares, a partir de identificar distintos procesos cognitivos, poniéndolos en marcha y posibilitando la transformación en los colectivos docentes. La síntesis se vislumbra que la conformación de comunidades de aprendizaje implica poner en marcha distintas estrategias didácticas en el colectivo docente, mismas que pueden recuperar experiencias que hayan sido de beneficio para las y los docentes. También nos dice que puede partir una visión de formación entre pares, en la que se viva la reflexión, el diálogo y la colaboración, la movilización de saberes y el intercambio de conocimientos y experiencias. Requiere tiempo, trabajo y compromiso, pero no por imposición, sino por convicción, que viene el entusiasmo y gozo por aprender y acompañarse entre pares y en colectivo. Permite transformar las prácticas educativas a través de vivenciar experiencias formativas como el aprendizaje entre pares. La apuesta pedagógica de este taller se formula desde la posibilidad de dialogar, construir y reconstruir las diversas maneras que permitan avanzar en la conformación de comunidades de aprendizaje. 1. Me reconozco como aprendiz, maestra, maestro. Como punto de partida, se te propone redactar una narrativa pedagógica que dé cuenta de tu proceso de aprendizaje y que te permita, a través de la reflexión, recuperar aquello que se interpela al enseñar, identificando aquellos pensamientos, vivencias y emociones, como viste en el taller intensivo para personal docente de enero 2025. Se entrelaza con la vida escolar, familiar, laboral y cultural. En plenaria, lean la narrativa de Josefina Márquez Valdés. Dejamos de aprender algún día de educación preescolar indígena. Siempre me he cuestionado si algún día dejamos de aprender nuevas estrategias de trabajo con el grupo, habilidades que nos llevan a dar aprendizajes significativos. En un tiempo llegué a creer que sí. Yo creía que ya lo sabía todo y que no había nada nuevo que aprender. No me abría el diálogo y lo que yo creía saber no lo quería compartir, lo que me fue llevando a la monotonía. Sin embargo, de vez en cuando surgían pequeñas interrogantes.
¿Cómo dar aprendizajes significativos a los niños? ¿Qué hacer por los niños de nuestras comunidades indígenas? ¿Estaré dejando huella en ellos? Entre otras, que por supuesto no me respondía. Al llegar a la escuela y conocer al personal, la incertidumbre que se sentía se me borró. Por lo menos eso creí, pues aunque no recuerdo exactamente las palabras de bienvenida que me dieron, sí recuerdo que me dijeron que contara con ellas para lo que se me ofreciera y que si me surgía alguna inconformidad, se trataría en la reunión del personal. Me llegué a cuestionar entonces si realmente se podía compartir con las compañeras. ¿Lograría y me beneficiaría en algo compartir mis experiencias con ellas? ¿Por qué tendría que compartir con ellas mis triunfos y mis fracasos? Después de leerla, conversen en torno a lo que comparte la maestra Josefina y si en algún momento se han identificado con ello. Además, consideren cómo es que ha aprendido en colectivo y si se imaginaban esto como una posibilidad. Las narrativas pedagógicas permiten reconstruir trayectorias, dar visibilidad a las y los docentes y hacer pública una identidad profesional. En este caso, es importante que recuperes una experiencia significativa de aprendizaje que hayas tenido sobre la nueva escuela mexicana o algún elemento del Plan de Estudios 2022. Para la construcción de tu narrativa pedagógica, considera los siguientes elementos. Elementos para orientar tu narrativa. Recurre a tu experiencia. Explora tu experiencia. Construye tu relato y socializa la narrativa. De forma individual, redacta tu narrativa pedagógica en el siguiente espacio. Utiliza los distintos recursos literarios que conozcas. Recuerda que debe enfocarse a una experiencia de aprendizaje relacionada con la nueva escuela mexicana o el plan de estudio 2022. Siéntete libre de expresar tus ideas siendo fiel a lo que experimentaste y lo que significa actualmente para ti. Bueno, pues este es un ejemplo y nos dice así, narrativa pedagógica, aprender desde el diálogo. Recuerdo con claridad una sesión del Consejo Técnico Escolar en la que se nos presentó por primera vez el enfoque de la nueva escuela mexicana. Al principio me sentía abrumada, nuevos términos, nuevas propuestas y un llamado a transformar prácticas que había consolidado por años. Me pregunté, ¿de verdad necesito cambiar todo lo que hago? Fue entonces cuando una colega, Ana, propuso que trabajáramos en parejas para analizar un campo formativo. Acepté con dudas, pero desde la primera conversación descubrí algo distinto. Ana no me explicó como experta, sino que me preguntó, ¿tú cómo lo harías con tus alumnos? Así comenzó un intercambio donde compartimos experiencias, dudas, aciertos y errores. Poco a poco dejé de ver el Plan de Estudio 2022 y también la nueva escuela mexicana como una imposición y empecé a reconocerme en sus principios, el trabajo colaborativo, el reconocimiento del contexto, la autonomía. Me vi reflejada en la idea de la que es enseñar, también es aprender y que el conocimiento crece cuando se construye con otros. Lo que más me marcó fue sentirme escuchada, valorada y acompañada en este proceso. Hoy aquella experiencia me recuerda que la transformación educativa no nace en la soledad, sino que en el diálogo genuino, horizontal y respetuoso. La nueva escuela mexicana dejó de ser solo una teoría para convertirse en una vivencia compartida que sigo construyendo día con día. Una vez que hayan realizado su narrativa, reúnanse con un compañero o compañera y compártansela. Revisen los siguientes aspectos e identifiquen los elementos principales y su importancia en la experiencia de aprendizaje y registren sus reflexiones. Bueno,
en la casilla de contexto yo coloqué la experiencia ocurrió durante una sesión de consejo técnico escolar en la sala de juntas de mi escuela primaria. Participábamos todas las docentes del plantel y fue ahí donde comenzamos a trabajar los principios de la nueva escuela mexicana y que se nos pidió revisar un campo formativo. Me reuní con mi compañera Ana para realizar la actividad de reflexión y análisis colaborativo. Sentimientos y emociones. Al inicio me sentí abrumada, insegura y un poco escéptica ante el cambio. Me daba miedo no estar a la altura de las nuevas expectativas. Sin embargo, al comenzar a dialogar con mi compañera, experimenté alivio, confianza y entusiasmo. Me sentí valorada y comprendida, lo que despertó un renovado interés por aprender. Las estrategias. Utilizamos el diálogo horizontal, la escucha activa y el intercambio de experiencias. Mi compañera propuso trabajar desde nuestras prácticas haciendo preguntas detonadoras para reflexionar juntas. También usamos ejemplos concretos de nuestras aulas para comparar y resignificar nuestras estrategias pedagógicas. Actividades. Analicé un campo formativo desde los principios de la nueva escuela mexicana, compartí experiencias frente a grupo, escuché las de mi compañera, respondí las preguntas reflexivas y elaboré notas sobre cómo podía mejorar mi práctica. Finalmente redacté una narrativa pedagógica para integrar todo el proceso vivido. Es probable que en sus narrativas hayan identificado acciones y estrategias que realizaron las personas que les acompañaron en la apropiación de algún tema de la nueva escuela mexicana o el plan de estudios 2022. Sin embargo, lo que lo volvió significativo para ustedes no solo fue que lo llevaron a cabo, sino que también el contexto y la forma en el que lo hicieron. Ahora revisen la siguiente información. Aquí nos pone diferentes casillas. Unas nos dice sobre el aprendizaje dialógico y la otra el diálogo entre pares. Ahora realicen una reflexión en torno a las preguntas siguientes. Tengan en mente lo expresado en sus narrativas, los aspectos del cuadro y la información del esquema anterior. Al finalizar en el espacio de abajo, anoten sus conclusiones, como por ejemplo podría ser por qué la experiencia que recuperé en mi narrativa fue significativa, qué hizo que la otra persona para acompañarme en el aprendizaje, qué hice para contribuir a esta experiencia, qué elementos del aprendizaje dialógico y diálogo entre pares podría identificar en mi experiencia. Y bueno, aquí está la respuesta. Dice, en mi experiencia puedo identificar claramente elementos del aprendizaje dialógico, como la construcción conjunta del saber, el respeto por la diversidad de voces y la transformación personal que ocurre cuando aprendemos con y desde los otros. El diálogo entre pares también estuvo presente, pues se dio un intercambio genuino entre iguales, sin jerarquías impuestas, donde cada aportación fue valiosa y contribuyó a enriquecer la comprensión de todos. En plenaria, revisen la siguiente información y ahí nos dice qué es el aprendizaje significativo y qué es el aprendizaje profundo. Ahora dialoguen sobre cuáles serían los elementos y actividades de un aprendizaje significativo y profundo. A partir de las experiencias que han compartido, hagan un listado sobre ellos en el siguiente espacio. Listado de aprendizajes significativos. El valor del acompañamiento empático, reconocimiento de las emociones en el proceso educativo, desarrollo de la confianza en uno mismo, importancia del vínculo afectivo en el aula, experiencia del diálogo auténtico, aprender desde la vulnerabilidad, modelos de relación educativa horizontales, aprendizaje desde la experiencia vivencial, integración de valores como la empatía y el respeto y la solidaridad,
y el aprendizaje como experiencia compartida. 2. La forma en la que aprendo y en la que enseño. Toma tu distancia de tu experiencia de aprendizaje para poder analizar desde fuera, revisar la información que se presenta en el siguiente esquema y reflexiona unos minutos después en las tablas de la siguiente página. Identifica cuáles son los procesos cognitivos sobre la enseñanza y el aprendizaje que subyacen en la experiencia sobre la que has estado trabajando y describe cómo se relacionan entre ellas. Aquí nos pone cuáles son los procesos cognitivos como la atención, memoria, comprensión, análisis, síntesis, evaluación y metacognición. Y viene este cuadrito donde dice procesos cognitivos asociados al aprendizaje. Y bueno, aquí sería atención, memoria, comprensión, análisis, síntesis, evaluación y metacognición. Del otro lado nos dice cuáles son los procesos cognitivos asociados a la enseñanza. Y bueno, aquí nos dice, por ejemplo, estos procesos cognitivos del docente se reflejan como la persona que acompañó, la maestra o la figura educativa. Prestó atención a sus emociones, recordó lo que necesitaba, comprendió cómo ayudar, analizó la mejor forma de hacerlo, aplicó alguna estrategia, evaluó si funcionaba y reflexionó sobre su propio rol. Esto está en total sintonía con los principios de la nueva escuela mexicana que promueve una enseñanza centrada en el estudiante, crítica, reflexiva y profundamente humana. La relación entre los procesos cognitivos de enseñanza y de aprendizaje, bueno, estos procesos no ocurrieron de forma aislada, sino como una red interconectada. La atención fue el punto de partida. Esto activó la memoria afectiva y cognitiva. Gracias a ello, se puede comprender lo vivido, analizado, integrarlo y evaluarlo críticamente. Todo este proceso fue iluminado por una reflexión consistente sobre mi propio aprendizaje, que es la clave del enfoque de la nueva escuela mexicana y las comunidades de aprendizaje. Tras haber examinado tu experiencia de aprendizaje, escribe tu conclusión sobre los siguientes aspectos. ¿Qué aprendí? Mis aprendizajes incluyeron la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje y la enseñanza. Comprendí cómo cada uno influye en la forma en que recibimos, organizamos y usamos la información para aprender de manera significativa. ¿Qué procesos cognitivos estuvieron más presentes? ¿Por qué? La atención, porque estuve enfocada a leer el texto y observar el esquema. Comprensión, ya que logré explicar con mis palabras lo que significa cada uno de los procesos. Reflexión, porque analicé cómo aplico estos procesos en mi propia forma de aprender. Metacognición, al pensar conscientemente en cómo aprendo y qué estrategias uso para mejorar. ¿Cómo me di cuenta de que había aprendido? La forma en la que aprendí fue a través de la reflexión y el análisis de mi experiencia. Me di cuenta de que había aprendido cuando pude identificar los procesos cognitivos que utilizo y explicarlos con mis palabras y reconocer su aplicación en situaciones reales de enseñanza y aprendizaje. Reúnanse en triadas para comentar la información anterior. Presten atención a los procesos que se presentan y a las distintas formas en las que se puede saber que aprendió algo. Ahora dialoguen sobre cuáles son los procesos cognitivos o las capacidades que podrían asociar a la enseñanza y en una hoja rotafolio o cartulina coloquen sus ideas. Pueden elaborar por un organizador o una imagen que les permita hacer una analogía con la enseñanza, por ejemplo, en un libro. Al concluir con el material
reflexionen en torno a las siguientes preguntas de forma general. ¿Qué procesos cognitivos utilizo cuando estoy ensayando? ¿Cómo cambia mi enseñanza si me doy cuenta de lo que hago al enseñar? 3. Me preparo para la enseñanza y el aprendizaje. Como sabrás, la nueva escuela mexicana propone una forma diferente de vivir los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y la escuela, y eso no podría ser distinto desde la formación docente. Al respecto, considera qué papel juegan los procesos de acompañamiento entre docentes y el intercambio de experiencias y qué se podrá hacer para favorecer dichos procesos. Recupera los elementos del diálogo entre pares y los postulados sobre el aprendizaje dialógico y entre pares, y en el siguiente organizador plasma las ideas sobre cada uno de los aspectos que se señalan. Con ello tendrás un primer acercamiento a lo que será tu guión de aprendizaje. Aquí vamos a ir resolviendo. Yo, por ejemplo, puse donde dice, realiza un ejercicio de valoración, responde qué puedo compartir de este tema, hasta dónde lo conozco y las estrategias. Recupera el tema sobre la nueva escuela mexicana de la narrativa que se redactó. Identifica las actividades o estrategias que pueden utilizar para compartir el tema con otros y otras docentes. Bien, el tema, la importancia de los procesos cognitivos en la enseñanza, aprendizaje dentro del marco de la nueva escuela mexicana y cómo estos favorecen una educación humanista, inclusiva y reflexiva. Luego puse, puedo compartir una comprensión básica de los procesos cognitivos como atención, memoria, comprensión, análisis, síntesis y metacognición. En actividades, elaborar una infografía o presentación colaborativa sobre los procesos cognitivos y su relación con los principios de la nueva escuela mexicana. Organizar una sesión de diálogo entre pares para compartir experiencias de aula. Y en la estrategia, fomentar la enseñanza o clases compartidas entre pares y crear redes docentes para compartir buenas prácticas y recursos. En relación con el guión para el aprendizaje, este refiere a la construcción que pueden hacer maestras y maestros sobre el proceso que orientará la enseñanza de un tema de la nueva escuela mexicana a sus pares. Este guión no es una planeación ni tiene un formato establecido. Es conveniente alejarse de la idea de dar una clase de forma vertical y posicionarse como parte de una relación de igualdad y de aprendizaje mutuo entre docentes. Cuando lo tengas listo, reúnete en triadas y comparte en equipo tu organizador gráfico. Escucha las propuestas que tienen al resto de las ideas de los integrantes y brinda retroalimentación sobre lo que plantearon. Una vez que hayan hecho esto, verifiquen que tengan la información o referentes necesarios sobre el tema que seleccionaron. De no ser así, consulten alguno de los siguientes materiales u otros que permitan tener elementos y sentirse en confianza para compartir lo que saben. Número 4. La antesala. Maestra, maestro, conforme avanzas, vas teniendo los elementos necesarios para comenzar un proceso formativo situado con otras y otros docentes. Aunque existen distintas opciones para realizarlo, esta vez se propone vivir una experiencia basada en el aprendizaje entre pares, la cual es una estrategia pedagógica que permite interactuar de manera reflexiva y profunda con otras y otros docentes y compartir lo que se ha aprendido al fin de impulsar comunidades de aprendizaje.
En esta, una persona comparte lo que ha aprendido con otra, dialogan sobre sus experiencias, perspectivas, formas de aprender, sobre temas que les son de interés, haciendo un despliegue de distintas capacidades para lograr aprendizajes profundos y significativos. Aquí vemos un diagrama donde dice el aprendizaje entre pares posibilita desarrollar capacidades para el aprendizaje de forma autónoma, trabajar en la confianza de la propia capacidad para aprender, fortalecer la capacidad de pensar sobre los propios procesos de aprendizaje a través de la observación, compartir y analizar las experiencias entre las y los docentes para aprender de ellas, impulsar el análisis de la práctica, crear relaciones de confianza y generar alternativas de acción conjunta, reconocer al otro a través del diálogo y la reflexión como alguien legítimo para aprender de él en tanto que es un par, recuperar el gozo por aprender y enseñar y por último, lograr la interacción de todas y todos en un proceso que potencia sus saberes e impulsa procesos similares en los otros. Nos dice que para profundizar al respecto de lo que estamos viendo, podemos revisar el video Aprendizaje Dialógico. Ese es un video de YouTube y lo podemos buscar así como está, hacia las comunidades de aprendizaje. 2, aprendizaje dialógico, o lo puedes descargar de la carpeta que te envié cuando adquiriste este material, ¿vale? Bien, ahora nos dice, para efectos del taller se propone el aprendizaje entre pares a partir de dos momentos clave que se presentan a continuación. Aprendizaje por cuenta propia y aprendizaje entre pares. En aprendizaje por cuenta propia es reconocer el potencial personal para el aprendizaje, desarrollo de hábitos y estrategias de estudio para el aprendizaje autónomo, exploración de dos tipos de interés, contenido y destrezas de aprendizaje. Y aprendizaje entre pares es compartir y reflexionar con otras y otros los aprendizajes, diálogo cara a cara, que se comparten conocimientos y saberes desde la enseñanza reflexionada, surge el interés y gozo al experimentar la satisfacción de comprender el tema. El aprendizaje por cuenta propia corresponde al primer momento clave y se desarrolla en la primera parte del taller, en el que la narrativa pedagógica ha permitido acercarse a la forma en la que se desarrollan hábitos y estrategias de estudio para el aprendizaje, ya sea desde el interés por acercarse a un conocimiento o la necesidad de desarrollar nuevas habilidades o destrezas. Para el segundo momento, se partirá de la construcción del guión de aprendizaje como base para compartir sus conocimientos y saberes desde la enseñanza reflexionada. Ahora es momento de desarrollar la parte de la enseñanza, la cual te permitirá compartir con otras y otros docentes el tema de tu narrativa pedagógica. Para ello, realizarás un guión para el aprendizaje, considerando los siguientes aspectos. Comparte tu tema, conversación previa, haz preguntas generadoras, propón una ruta de indagación, impulsa el diálogo profundo, fomenta espacios de intercambio de saberes, motiva una comprensión significativa, llega a la reflexión conjunta, metacognición, profundización y seguimiento. Aprovecha el siguiente espacio para realizar tu guión para el aprendizaje y si lo deseas, incluye otras hojas. Si estás pensando en usar otros recursos, recuerda traerlos contigo para la implementación. Considera el tiempo que tienes para su elaboración y realiza un primer acercamiento que puedas complementar posteriormente. Aquí yo les comento que vamos a ir con base en lo que nos dijeron en la diapositiva pasada, lo vamos a ir desglosando.
¿Qué vamos a desglosar? Nuestro guión para el aprendizaje. 1. Comparte tu tema. Hoy vamos a descubrir por qué el agua es tan importante en nuestra vida diaria. Veremos cómo la usamos y por qué debemos cuidarla. Conversación previa. Pregunto, ¿para qué usas el agua en casa? ¿Has visto alguna vez que se desperdicie agua? ¿Cómo se siente el agua? Haz preguntas generadoras. ¿Qué pasaría si un día no tuviéramos agua? ¿Qué podemos hacer para no desperdiciarla? ¿De dónde viene el agua que usamos? Propón una ruta de indagación. Ver el cuento ilustrado sobre el ciclo del agua. Experimentar con agua, llenar vasos, observar su peso, su forma, su temperatura. Dibujar situaciones donde usamos el agua. Explorar formas de ahorrar agua en casa y en la escuela. Impulsar el diálogo profundo. ¿Crees que todas las personas en el mundo tienen agua? ¿Qué harías si ves a alguien desperdiciando agua? Fomenta espacios de intercambio de saberes. Compartimos nuestras ideas en grupo. Cada quien dice una forma de cuidar el agua y responde a las ideas de otro. Hacemos una cartulina entre todos con dibujos y frases de cómo cuidar el agua. 7. Motiva la comprensión significativa. Los niños elaboran un pequeño folleto o dibujo para llevar a casa explicando por qué debemos cuidar el agua. Llega la reflexión conjunta o la metacognición. Pregunto, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué fue fácil o difícil? ¿Cómo te sentiste al trabajar con tus compañeros? La profundización y seguimiento. Para seguir aprendiendo, pueden observar durante la semana cómo usan el agua en casa y traer una historia o compartir un dibujo. Una vez que tengas esta aproximación de tu guión para el aprendizaje, es necesario que pienses en cómo podrás presentarlo al resto de tu colectivo, pensando de qué forma puedes hacer que se despierte en ellas y ellos el interés por el tema que estás compartiendo. Para ello, realiza un discurso breve, speech, considerando los siguientes puntos. Apertura con sentido personal. Conecta desde la experiencia y la emoción de compartir lo que sabes. Puedes iniciar con una pregunta. Yo le puse, ¿alguna vez has intentado pasar un solo día sin agua? Esta pregunta me surgió al ver un niño cerrar la llave de forma muy consciente y decir, hay que cuidarla. Me conmovió profundamente y me hizo reflexionar sobre cómo desde pequeños podemos formar conciencia ambiental. Da contexto. Explica por qué es relevante tu tema para el colectivo. Considero relevante este tema porque el agua es un recurso esencial que muchas veces se da por sentado. Desde preescolar podemos ayudar a que los niños desarrollen una actitud respetuosa y responsable hacia su uso. Recorrido del guión. Brinda esbozos sobre cómo sería el acercamiento a tu tema. En el guión propongo iniciar con una conversación sobre cómo usamos el agua, seguido de actividades sensoriales y gráficas que permitan a los niños observar, experimentar y reservar el valor del agua. Luego, en grupo reflexionamos sobre formas de cuidarla y compartimos lo aprendido a través de carteles colaborativos. Posibilidades de expansión. Señala que un tema no se agota, sino que permite abrir nuevos caminos, descubrir otros intereses o realizarse diferentes cuestionamientos. Este tema nos abre la puerta para hablar de otros recursos naturales, del ciclo del agua, del cambio climático e incluso del derecho humano al agua. Es solo el inicio de muchas preguntas y aprendizajes que podemos construir. Invita a participar. Haz un cierre
con una invitación al diálogo y a la posibilidad de construir en horizontalidad y desde colectivo. Me encantaría escuchar sus ideas, sugerencias o cómo podríamos integrar este tema con otros proyectos del aula. Los invito a enriquecerlo desde su experiencia para que el aprendizaje sea verdaderamente colectivo. Con estas ideas tendrás una estructura de tu discurso para presentar el tema que deseas compartir. Considera realizar un cartel, letrero o infografía que te permita dar a conocer tu tema. Hasta aquí han descubierto las posibilidades de compartir lo que saben desde otras formas de organización y posicionamiento, recuperando elementos sobre la forma en que aprenden y en que enseñan lo que han construido en colegiado con otras y otros maestros a lo largo de su trayectoria. En colectivo, lean la siguiente información. Construir entre maestras y maestros es una actividad no solo es posible, sino necesaria. Reconocer el valor de la experiencia y abrirse a nuevas formas de organización y comunicación son las bases que permitirán la conformación de comunidades de aprendizaje en las que el encuentro sea un momento de construcción colaborativa y saberes y conocimientos. En el ejercicio que están vivenciando es importante posicionarse como iguales al acercarse a un nuevo tema y abrirse a la posibilidad del aprendizaje con gozo. Recuerden que lo principal es partir de su propio interés por conocer algo que llame su atención o que considere necesario aprender para su práctica educativa. 5. Carrusel. Un elemento importante en el aprendizaje entre pares es que maestras y maestros puedan elegir los temas que les interesan y participar en las actividades que les permiten generar condiciones cognitivas favorables para que el aprendizaje se desarrolle. Para comenzar, organízate con tu colectivo a fin de que de forma voluntaria algunos compartan sobre su tema y el resto del grupo elija el tema de interés. La idea es que los primeros puedan compartir con sus colegas los conocimientos consolidados del tema de su narrativa pedagógica y que decantaron en un guión para el aprendizaje y los segundos puedan elegir el que deseen aprender a partir de la variedad de propuestas que existen en el grupo. En la organización de la sección de los temas se sugiere en función del espacio y tiempo. Consideren una de las dos opciones siguientes. Opción 1. Quienes compartirán su tema podrán hacer en plenaria la presentación de su discurso y después se hará la votación de las y los interesados para definir los grupos, máximo 3 por tema. Opción 2. Se propone hacer un carrusel a partir de las siguientes consignas. Si decides compartir sobre tu tema, colócate en algún punto del espacio de trabajo con el organizador gráfico, cartel, letrero o infografía y discurso, speech, elaborados anteriormente. La idea es que los materiales queden distribuidos en distintos puntos del espacio en el que se encuentren para que el resto de tus colegas los puedan consultar libremente. Cuando alguien se acerque a preguntar sobre tu tema, comparte brevemente tu propuesta formativa a partir del discurso que elaboraste. Si eres quien elige un tema, circula libremente por el espacio y detente a leer el organizador gráfico si te interesa alguno. Conversa brevemente con los autores sobre su propuesta formativa para aclarar dudas y conocer mejor el enfoque de cada tema.
Lleva 3 etiquetas con tu nombre y marcadores o marcadores para colocarlos en aquellos temas que llamen tu atención y sean de tu interés. Ordénalos de preferencia primero, segundo y tercero a fin de permitir una elección basada en la afinidad e interés genuino. Ya sea que usen la opción 1 o 2 después de algunos minutos, con base en el número de intereses registrados se organizará los grupos, procurando un equilibrio entre la disponibilidad y el número de maestras o maestros interesados. Cuando el cupo de cada tema se vaya llenando, se deberá elegir otro tema que hayan marcado con el segundo o tercer lugar. 6. Construcción dialógica del aprendizaje. Ahora se dará paso a una de las experiencias centrales en este proceso formativo, el aprendizaje entre pares. Esta, además de ser una estrategia de acompañamiento, es una forma de construir conocimiento de forma colaborativa, en la que se ponen en juego capacidades como la escucha activa, la confianza mutua y el diálogo horizontal y reflexivo. En este proceso es importante que cada una o uno asuma su responsabilidad de aprender y colaborar con otros en su aprendizaje, reconociendo que un aprendizaje profundo se da cuando existe un vínculo, compromiso y reflexión. Si fuiste quien seleccionó un tema, comenzarás un proceso centrado en tu aprendizaje. Este ejercicio te permitirá comprender mejor un contenido de la nueva escuela mexicana, de los propuestos y valorar qué ocurre cuando un o una colega te acompaña en tu proceso. Si optaste por compartir tu tema, también analizarás lo que ocurre cuando eres tú quien acompaña a otra u otro docente. Para que lleves a cabo el aprendizaje entre pares, considera lo siguiente. Procura que el espacio de trabajo sea amplio y ventilado. Se puede usar los rincones del salón, mesas separadas o trabajar al aire libre, si el entorno lo permite. Usa sillas y mesas móviles que puedan reorganizarse con facilidad. La idea es crear un espacio cercano que permita el diálogo y la confianza. Algunas sugerencias adicionales que te pueden ayudar según el rol que tengas son: si decides compartir tu tema, ten a la mano el guión para el aprendizaje que preparaste previamente. Te servirá para acompañar a tus colegas. En breve, también puedes prever los materiales de apoyo que vas a necesitar para compartir el tema de la nueva escuela mexicana. Mantén una actitud empática. Recuerda que cada una o uno aprende a su ritmo y tiene distintas formas de comprender. Escucha activamente las dudas o inquietudes que vayan surgiendo. Muchas veces ahí está la clave para enriquecer el aprendizaje. Piensa en un trato horizontal donde enseñar y aprender se dé desde la colaboración. Adapta tus estrategias según el momento y el contexto. No hay una sola forma de acompañar y tú puedes ir ajustando sobre la marcha. Si eres quien elige un tema, mantén una participación activa durante todo el proceso. No tengas miedo a manifestar las dudas que surjan o hacer preguntas para comprender mejor el tema. Comparte la manera en la que se te facilita el aprendizaje. Pon en diálogo los conocimientos y experiencias que tengas sobre el tema que estás aprendiendo. Sé empático con quien está compartiendo este proceso. Recuerda que ambos están aprendiendo. Piensa siempre en un trato horizontal.
donde enseñar y aprender se dé desde la colaboración. Recuerda las habilidades, estrategias y recursos que ya identificaste que te son de utilidad para tu proceso de aprendizaje. Al finalizar el proceso, tómate un momento para observar el video hacia comunidades de aprendizaje, transitar hacia una comunidad de aprendizaje y reflexiona sobre lo que acabas de vivenciar. Después comienza con el registro de tu aprendizaje de acuerdo con tu experiencia, según el rol que desempeñaste. Si fuiste quien compartió el tema, considera lo siguiente para tu registro. Describe brevemente lo que ocurrió, qué sucedió, cómo se desarrolló y cómo me sentí. Identifica las habilidades, conocimientos y actitudes que movilizaste durante la experiencia en relación con la enseñanza. Reflexionan sobre el alcance y o profundidad a la que llegaste sobre el tema de la nueva escuela mexicana. Considera las siguientes interrogantes. ¿Qué estrategias del guión para el aprendizaje logré implementar? ¿Qué desafíos enfrenté al acompañar el aprendizaje de la o el otro? ¿Qué habilidades desarrollé o fortalecí? ¿Qué acciones podría realizar para que el aprendizaje sea más significativo? ¿Y qué otro podría para que el aprendizaje entre pares no sea percibido como un proceso vertical? Identifica los aportes del acompañamiento brindado, la comprensión y las dudas e inquietudes que aún permanecen del mismo proceso. Si decidiste profundizar un tema, considera lo siguiente para tu registro. Describe brevemente lo que ocurrió, qué sucedió, cómo se desarrolló y cómo me sentí. Identifica las habilidades, conocimientos y actitudes que movilizaste durante la experiencia en relación con tu aprendizaje. Señala los aprendizajes alcanzados haciendo énfasis en los aportes del acompañamiento recibido, la comprensión que lograste del tema trabajando y las dudas o inquietudes que aún permanecen del tema aprendido. Considera las siguientes interrogantes. ¿De qué manera se me facilita aprender un nuevo tema? ¿Qué nuevas habilidades o estrategias de aprendizaje desarrollé o identifiqué? ¿Qué estrategias de las que utilizo mi par en su guión para el aprendizaje puedo recuperar para emplearlas después? Reflexiona sobre el alcance y profundidad a la que llegaste del tema aprendido. En esta diapositiva nos dice, utiliza el siguiente espacio como referencia para el registro de tu aprendizaje. Este te servirá como insumo para el análisis en colectivo y como herramienta para valorar tu propio proceso de aprendizaje. Como tú puedes observar en la pantalla, este recuadro está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque en este momento yo estoy grabando un video para apoyarte durante la sesión. Yo no podría saber cuál es el tema que se utilizó en tu taller, cuál fue el rol que ustedes utilizaron y obviamente cuáles fueron sus aprendizajes. Pero estoy segura que con base en todo lo que hemos aprendido y hemos trabajado, vas a poder llenar esos recuadros de una manera súper fácil. 7. Eco de mi aprendizaje. Es momento de hacer visible lo que aprendiste desde el sentir y el pensar, es decir, lo que se aprende y la manera en cómo se aprende. Esta actividad busca ofrecer un espacio en el que, si así lo deseas, puedes compartir con otras y otros aquello que comprendiste y construiste con el acompañamiento de tu colega, pues nada se entiende con tanta profundidad como cuando se enseña. Se comparte lo aprendido y se anima a otros a encontrar su propio camino de aprendizaje. El aprendizaje entre pares implica la valoración del conocimiento y los saberes
construidos en la práctica cotidiana y que tienen sentido para quienes los han desarrollado y utilizado. Cada persona que intercambia, comunica y analiza con otros sus saberes pone en juego sus habilidades y capacidades, que se incrementa como resultado de esta interacción. En este momento se denomina compartiendo mis saberes, que permite un proceso en el que lo aprendido se socializa y el aprendizaje se enriquece y consolida a partir del diálogo cara a cara y además posibilita identificar lo que aún no se conoce y reconocer la oportunidad de un nuevo aprendizaje. Abajito podemos ver un diagrama donde nos dice estudio libre del tema, que es la investigación, aprendizaje entre pares, registro del proceso de aprendizaje, compartir saberes, catálogo colaborativo y elección de un tema. Para compartir lo que has aprendido sobre la nueva escuela mexicana, te sugerimos realizar lo siguiente. Hazlo de forma voluntaria. Retoma tu registro de aprendizaje y comparte en plenaria lo que fue más relevante. Puedes emplear la metáfora para hacer alusión a la experiencia vivida. Si durante el aprendizaje entre pares elaboraste algún insumo como representación gráfica, oral o escrita, recupéralo para que te sirva como recurso de apoyo al momento de expresar con claridad tus aprendizajes desde tu propia voz y tu experiencia. Recuerda que no se trata de replicar lo abordado, sino de compartir cómo lo significaste y cuál es tu interpretación de lo aprendido. Hayas compartido o no tu experiencia desde tu sentir y pensar con el colectivo, es importante escuchar los ecos de estos aprendizajes de tus colegas, así como identificar de que aquello que mencionan resuena en tu interior. Ahora bien, es importante que al finalizar el taller puedas organizarte con tu colectivo para integrar un catálogo colaborativo a partir de los guiones para el aprendizaje previamente elaborado. Bien, ahí nos dice en otro momento revisar el apartado 4, catálogo colaborativo. Vamos con el último horizonte, que es el horizonte número 8, hacia la conformación de comunidades de aprendizaje. Organízate con tu colectivo y revisa la siguiente información y analizar la experiencia que han tenido sobre el aprendizaje entre pares, a fin de identificar posibilidades para conformar comunidades de aprendizaje y luego compartan sus conclusiones. ¿Qué son las comunidades de aprendizaje? Grupo de profesoras y profesores que se reúnen de forma periódica a trabajar colaborativamente para abordar problemáticas asociadas a sus prácticas de aula. En estos encuentros, los docentes discuten y reflexionan críticamente respecto a cómo mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y llegan a acuerdos que luego implementan en sus aulas. Entidad que se hace a sí misma, compuesta por las relaciones mantenidas en el tiempo entre las personas vinculadas por historias comunes de aprendizaje. Espacio en el que todas y todos son capaces de aprender y enseñar. Rompe con la individualidad y fomenta una cultura colaborativa y reflexiva a través del diálogo y proponen soluciones a problemas de interés común. Es momento de hacer una pausa para reflexionar sobre lo que esta experiencia les dejó. Piensen en aquellos momentos o formas de acompañamiento que realmente conectaron con el sentido de aprender entre pares. Pregúntense, ¿qué posibilidad hay en mi colectivo escolar para promover con mis colegas una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo se podría beneficiar el colectivo escolar con la estrategia de aprendizaje entre pares? Destaca su potencial para transformar las prácticas educativas desde el diálogo y el reconocimiento mutuo a partir de la experiencia del colectivo
¿Qué otras estrategias se pueden implementar para el aprendizaje entre pares? Para ayudarles a aterrizar estas ideas, van a trabajar en la construcción de una red tipo telaraña que les permita visualizar las posibilidades en su colectivo para conformar una comunidad de aprendizaje. Esta red les servirá como una herramienta para identificar elementos clave y reconocer buenas prácticas. Para ello, escriban en un par de tarjetas las ideas derivadas de las preguntas anteriores. Con estas, junto con tu colectivo, construyan una red en un espacio común, puede ser un papel bond o en cartulinas. La intención es que al colocarlas puedan visualizar claramente qué elementos vale la pena conservar y promover. Con ayuda de un plumón y listones o flechas, relacionen sus ideas según los vínculos que encuentren entre ellas. Para finalizar, y pensando en las posibilidades reales que tienen en su colectivo para conformar una comunidad de aprendizaje, seleccionen 5 ideas más importantes y complementenlas. Aparte, escriban cada una en una hoja y a modo de tendedero, colóquenlas en un listón. Ubiquen tanto la red como el tendedero en un espacio visible para que todas y todos, como en la dirección o el mural de la escuela, con la intención de que permanezca presente y sea considerada en acciones cotidianas. Este ejercicio te permitirá cerrar el proceso con una mirada más clara y consciente sobre lo vivido, y al mismo tiempo te ayudará a prepararte para seguir impulsando esto en tu práctica profesional y en el trabajo colectivo y vislumbrar mayores alcances, como señala Pilar Parres. Comunidades de aprendizaje colegiados se voltean a ver a sí mismos y se preguntan sobre cómo están haciendo las cosas. Entonces, el reto está en llevar esta experiencia más allá del taller e imaginar cómo podría traducirse en un contexto cotidiano, en las reuniones de consejo técnico escolar o en tu aula o en los espacios informales con colegas, que cuando una maestra o maestro aprende y reflexiona en torno a su enseñanza, desde la escucha, el respeto y el compromiso compartido, el aprendizaje deja de ser un acto individual y se convierte en un bien común. Entramado de posibilidades. Maestra, maestro, has llegado al final del taller intensivo para personal docente, Horizontes de las Comunidades de Aprendizaje, por lo que resulta significativo detenerte un instante para mirar todo lo que viviste, sentiste, aprendiste y compartiste en estos 2 días que tuviste la oportunidad de aproximarte a las comunidades de aprendizaje desde la experiencia que implica la formación entre pares, una vía que te permitió aprender con y desde otros en un marco de respeto, escucha y reconocimiento mutuo. Tener esta vivencia también te llevó a ensayar una práctica de acompañamiento cercano y personalizado, en la que el diálogo fue la base del aprendizaje entre pares. Para ello, partiste de la escritura de tu narrativa pedagógica sobre una experiencia de aprendizaje, sobre un tema de la nueva escuela mexicana o el plan de estudio 2022, y a partir de él tejiste un intercambio auténtico donde se entrelazaron el diálogo, la reflexión y la construcción compartida. Tal vez al inicio te acercaste con dudas, curiosidad o incluso con cierta distancia, pero ojalá el asumir un rol en el que te acompañaste a un colega en su aprendizaje o fuiste acompañado, hayas descubierto que esta estrategia es también una forma profunda de aprender y que puede ser muy potente abrir espacios horizontales en los que todas y todos puedan aportar. Se te invita a que esta experiencia formativa
no se quede aquí y se continúe en el colectivo, abriendo el diálogo, compartiendo saberes y acompañándose para conformar comunidades de aprendizaje. Recuerda que vivir la formación entre pares no se reduce a aplicar una estrategia. Implica mirar una y otra vez la práctica desde una perspectiva ética, crítica y reflexiva. Te invitamos a imaginar cómo seguir, qué puedes hacer para mantener vivo ese gozo de cuando uno aprende y enseña. ¿Qué aprendizajes quieres llevar contigo y compartir con tus colegas? Así como te gustaría transformar en tu práctica a partir de lo que sentiste al ser acompañado o al acompañar. Recuerda que puedes regresar a esta bitácora las veces que sea necesario a fin de contar con una herramienta que te permita dar continuidad a este trabajo. Una comunidad de aprendizaje se construye con tiempo, cuidado y voluntad. Y hoy ya diste el primer paso. Juntas y juntos nos formamos para transformar la educación. Para seguir aprendiendo, aprender en comunidad. También nos dejan este material. Lo puedes observar dando clic en el código QR y te lleva directamente al link para que lo puedas aperturar. Narrativas pedagógicas. Aquí nos dicen algunas características sobre la escritura de la narrativa pedagógica de acuerdo a Córdoba, donde habla acerca de la apertura e indagación desde la memoria personal, la identificación y selección de una experiencia significativa, construcción del relato, socialización y revisión de la experiencia. Para el taller, la narrativa debe permitir hacer un análisis retrospectivo, compartido y prospectivo. Aspectos sobre la enseñanza y el aprendizaje en relación tutora. Aquí nos dice que al analizar las distintas experiencias sobre la propuesta didáctica de la relación tutora y sus sustentos teóricos, se pueden identificar algunos elementos que se relacionan con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es importante señalar que estos no suceden necesariamente de forma lineal, sino que representa un proceso sistemático en el que puede aparecer y repetirse tantas veces como sea necesario para la comprensión de un tema en cada una de sus partes. Durante el proceso que corresponde al aprendizaje, se resalta la importancia de la selección del tema de interés y cómo a partir de este se desencadenan distintas acciones, como la posibilidad de su comprensión, mismas que al realizarse permiten el desarrollo de distintas capacidades para el aprendizaje y el reconocimiento del trayecto recorrido, así como las estrategias o recursos que permiten apropiarse de forma más profunda y significativa. Al reconocer este proceso, no solo se hace consciente lo que se sabe, sino que aún queda por descubrir. Y aquí podemos ver en esta infografía que de un lado nos dice aprendizaje y del otro lado nos dice enseñanza. En aprendizaje está aprender, desarrollar, recorrer, identificar, reconocer, registrar y demostrar. Y del lado de la enseñanza dice elegir, registrar, acompañar, elaborar, recuperar, desarrollar y enseñar en tutoría el tema de interés. Bien, nos dice de forma general algunas características de la relación tutora que son que se fomenta la investigación colaborativa sobre temas clave en pequeños grupos. Cada maestra, maestro se especializa en un tema y emprende el diálogo e intercambio de perspectivas con otras y otros colegas para enriquecer su comprensión. Se realizan actividades que requieren la integración del aprendizaje individual y el grupal, promoviendo una comprensión más profunda del tema central. El proceso de desarrollo de aprendizaje
que vive cada docente es analógico al que experimenta con sus estudiantes, lo que permite fortalecer su empatía. Las y los maestros contrastan su propia forma de enseñar con una metodología centrada en el aprendizaje autónomo y reflexivo. Catálogo colaborativo. La construcción de un catálogo representa una acción estratégica y significativa para fortalecer el aprendizaje entre pares. Más allá de ser una simple recopilación de temas, este se concibe como una herramienta viva, da continuidad a los procesos formativos y que proyecta su alcance hacia futuros ciclos de acompañamiento docente en el marco de comunidades de aprendizaje que se forman entre pares. Este tipo de instrumento se vuelve clave para mantener vivas las relaciones profesionales, el deseo de aprender y la cultura de acompañamiento mutuo. En el siguiente esquema pueden visualizar las características de lo que es y no es un catálogo colaborativo. Aquí nos dice contenidos y destrezas, estrategias para la comprensión, recursos que domine el que acompaña, acervo bibliográfico, secuencias didácticas, desglose de temas y subtemas. Esto es el catálogo colaborativo. El catálogo refleja lo que se es capaz de enseñar y lo que aún se quiere descubrir con otras y otros. Para su integración es importante recopilar todos los guiones para el aprendizaje. Sí, a partir de la experiencia de ponerlo en práctica, se identificaron elementos por enriquecer o modificar. Pueden hacer los ajustes necesarios y tenlos presentes para futuras experiencias de aprendizaje. Además, si en esta ocasión decidiste ser quien profundizó en un tema de la nueva escuela mexicana, también cuentas con un nuevo tema que puedes compartir con otros siempre y cuando lo sigas fortaleciendo. La intención no es que elabores un guión desde cero, sino que si así lo decides y tienes tiempo, puedas recuperar tu registro de aprendizaje, adecuarlo y convertirlo en un nuevo guión para el aprendizaje que se podrá integrar al catálogo. Conformar un catálogo permite consolidar los saberes que circulan entre las y los maestros y reconocer las áreas en las que existe experiencia, interés y potencial de profundización. Generar una oferta diversa y significativa de temas vinculados a la práctica y a las necesidades concretas del colectivo docente. Impulsar que el aprendizaje entre pares se realice de manera autónoma y voluntaria. Documentar trayectorias de aprendizaje que nutran el sentido de comunidad. Algunas sugerencias para personalizar el catálogo son las siguientes. Título general del catálogo, índice de los guiones para el aprendizaje, nombre de las maestras o maestros, autor del guión y su medio de contacto, los guiones que se abordará y cómo se aprenderá, y los materiales de apoyo o recursos si los hay. El formato puede ser físico o digital, según lo que resulte más práctico y accesible para el colectivo. Lo más importante es que todos los integrantes puedan consultarlo en cualquier momento. Si deciden optar por un formato físico, pueden emplear materiales sencillos como fichas, hojas recicladas, cartulinas, cuadernos, libretas o cualquier otro recurso disponible. También pueden incorporar elementos creativos como colores, plumas, plumones, recortes o ilustraciones para personalizarlo y hacerlo más significativo. En caso de preferir un formato digital, pueden utilizar herramientas de diseño accesibles como plantillas de Canva, de Genially o de cualquier otra plataforma que conozcan. Asimismo, pueden aprovechar espacios de aprendizaje colaborativo en línea como Google Docs, Google Slides o Paddle, que permiten la
edición compartida y el acceso remoto. Lo ideal es elegir un formato que se adapte a las necesidades del grupo y promueva una construcción colectiva y accesible de la información. Y bien, aquí terminamos este taller. Espero este video te haya sido útil, te haya servido, haya sido una guía y te haya acompañado en estos días. No te olvides de suscribirte a Clippy TV, dejarnos tu poderoso like y algún comentario. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Bye.